Les comento que en este segundo bloque, María del Rosario Díez Rodríguez nos va a hablar sobre lengua, realidad y expresión. Algunas preguntas que habéis hecho en el primer bloque son las que se van ahora a desarrollar para que tengamos más visión de lo que significan el masculino, el femenino, esos géneros lingüísticos, la evolución desde lo que es una lengua romance del latín, esa línea de evolución de ese lenguaje que con el tiempo puede modificarse, pero somos los hablantes los que lo hacemos como tal, y vamos a ver qué incidencia tiene el lenguaje inclusivo en ese aspecto de la lengua, la realidad y la expresión. Siguiendo con el planteamiento que hemos hablado antes, es de necesidad puntualizar que todas las lenguas romances modernas evolucionan del latín clásico. Tenemos que tener en cuenta el latín clásico tenía unas declinaciones, con unos casos establecían las palabras en su manera, el nominativo, el acusativo, etc. Lingüísticamente hablando, en el aspecto del lenguaje, no tiene nada que ver un género afiliado a un género sexual, aunque algunas terminaciones se unen para hacer el femenino en A, el masculino en O, ese neutro que queda, que con el tiempo desaparece, y para hacer los plurales cuando es una vocal en S y cuando va una consonante en ES. En el concepto del género neutro, el que nos lleva el problema de base, el lenguaje inclusivo, es el de su defecto. Usan ese defecto que hemos dicho antes, basado en un lenguaje que intenta evidenciar una realidad que consideran que está oculta, una realidad que consideran que es herencia de un lenguaje fálico, porque hablamos y pensamos en masculino, según ese planteamiento, y entonces necesitan evidenciar lo que es esas terminaciones con ese femenino, digamos, artificial, un femenino que no es real, puesto que la evolución de nuestra lengua romance no lo contempla como tal. Las paradojas que se producen son excluyentes. Claro, si yo estoy creando un femenino que no es real, artificioso, de un término, luego la conclusión que ese término del que estoy hablando no existe. Le hago existir, entre comillas, de una manera ficticia, con lo cual la misma validez tendría el lenguaje élfico del Señor de los Anillos. Yo puedo construir un lenguaje basándome en una realidad que no es la lingüística, de dónde viene, y considerar unos códigos y unos actos pensamientos en los que yo introduzco una manera de comunicarme en la que refiero la presencia de un género, el que yo quiera, el masculino, el femenino, el neutro, y le hago visible desde una realidad espontánea, bajo unos criterios formados y orquestados en una gramática que no es la real, que no es la evolutivamente correcta, restringiendo evidentemente el valor. El uso planificado, siempre lo tenemos que tener claro, no puede ser el garante, dar garantías de seguridad y validez a un lenguaje. Claro, la evolución del lenguaje la dan los hablantes, de los usos del lenguaje, digamos, con el paso del tiempo y una evolución correcta, no en lo que yo utilice o use, porque entonces paso de un uso a un abuso. El género en un idioma no está ligado a en ese sentido machista o discriminatorio en la cultura o en la sociedad que lo habla. El machismo es una realidad totalmente independiente del lenguaje. Y es siempre, les digo, a quienes pretenden hacer ver el lenguaje como una realidad del machismo. Tenemos en el chino y el japonés dos idiomas donde no existe ningún concepto de género evidenciado. No hay masculino ni femenino. Hablamos en neutro siempre. Y en esas sociedades, con esos idiomas, existe la realidad. Cada una en sus niveles, que no vamos a discutir ahora ni hablar, pero el machismo existe. Con lo cual, si en un lenguaje que habla en género neutro en la actualidad, si en un lenguaje que se habla en neutro no puede reflejar una realidad machista en su lenguaje, pero tampoco una realidad feminista de ese intuido lenguaje de las mujeres o lenguaje femenino que se quiere imponer. Luego, cuidado, si en el idioma del chino y el japonés, que no hay femenino ni masculino, sino que habla en género neutro, la realidad del machismo existe en la realidad social, acabamos de demostrar que el machismo no tiene nada que ver con el lenguaje, ni con el género establecido en el lenguaje.
La utilización del lenguaje neutro funciona como un mecanismo para generar una fantasía de inclusión sobre una base fundamentalmente excluyente. Lo que no se nombra no existe, y este era el argumento que vimos antes en la primera parte de lo que era ese mecanismo estructuralista y postestructuralista, en el que, ocultando una realidad, enfrentándonos ambos aspectos, el mundo femenino y masculino, uno al otro, eliminamos una realidad para evidenciar otra, con lo cual esa manera de hacer evidente una realidad ocultando otra tampoco funciona. Es notable que para referirse a un movimiento social que, según se dice, busca la igualdad de ambos sexos, se utiliza el término feminismo. Si yo quiero defender la igualdad de ambos sexos, nunca haría una terminología que hiciese referencia directa a un aspecto, digamos, sexual de los individuos. Hablaría de humanismo. Somos personas, somos seres humanos. Luego hablaría de humanismo, de personas, de seres humanos. Nunca hablaría en algo directo. El feminismo en sus orígenes lo que busca es la reivindicación de la igualdad de derechos. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. ¿Por qué? Porque los seres humanos, hombres y mujeres, somos iguales en derechos, pero también en deberes y también en obligaciones. Luego, no tiene cabida que después de ese momento inicial de reivindicar unos derechos, nos mantengamos en el tiempo reivindicando una terminología que lo único que hace es remarcar una y otra vez la exclusión masculina de la sociedad. La legitimación de ciertas representaciones sobre las relaciones de género se garantiza solo con un enunciado, solo porque yo diga todos y todas. Y ya he terminado con el problema de la realidad visible en la sociedad de una discriminación. No. Si yo estoy buscando una solución real en el mundo real, no tengo que buscar cambiar una realidad lingüística, porque si yo digo ahora todas las que estamos aquí estamos contentas o disfrutamos de esta conferencia o de intercambiar expresiones, ¿estoy reflejando realmente que dentro del grupo hay varones? No. ¿Qué estoy haciendo? Eliminando una parte de la realidad lingüística y también real, de la realidad social, de la realidad en la que estamos inmersos los individuos, del mundo al que hago referencia. Luego, por mucho que yo intente sesgar una realidad o ocultar una parte de la realidad, no va a cambiar. Por mucho que yo diga todas, tampoco van a estar eliminados de la realidad la presencia masculina. Con lo cual, la modificación morfológica no varía necesariamente el contenido del pensamiento lingüísticamente expresado. Que yo varíe la manera morfológica de mis palabras al utilizarlas, no va a variar nada. No va a cambiar lingüísticamente absolutamente ningún mecanismo, ni acto pensamiento, ni tampoco en la realidad. Al focalizar la atención casi exclusivamente en lo morfológico, se focaliza y se centraliza solo en los términos que utilizamos y cómo les utilizamos, en esa morfología. La demanda de la igualdad de género se plantea en el ámbito que se debaten las ideas. No estamos legitimados, estamos cometiendo un círculo vicioso, porque estamos hablando de morfología en actos, pensamientos e ideas que no es la realidad. Un lenguaje que sí denota realidad es aquel el que hay una correspondencia entre lo que yo digo y en la realidad que yo estoy y la que yo estoy viendo. Si yo digo solo todas, no estoy evidenciando un lenguaje femenino. No, esa solución de decir ahora el plural genérico en femenino, no en masculino. ¿Qué estoy evidenciando? Nada. Luego, el concepto de género, introducido por esa identidad necesaria de reconocimiento de género, esa búsqueda de hacer coincidir el género lingüístico con el género sexual, es, como dije antes, algo que viene extralingüístico, algo que tiene que ver con una realidad lingüística que refleje una realidad. Desde hace más de 30 años, la UNESCO lleva impulsando el cambio lingüístico, generando organismos y herramientas especializadas en la búsqueda por ganar la igualdad, no sea solo algo formal. La lucha contra el machismo, a cualquiera de sus niveles, también debe abarcar el ámbito y el campo político. Si bien el feminismo es un movimiento justificado y necesario, no es válido, no es algo que legitime el abuso de ese feminismo malentendido. Tenemos que tener presente que sí es necesario un cambio en el lenguaje,
sí es necesario que cuidemos sin excluir a nadie, pero ese cambio en el lenguaje, ese cambio de esas estructuras lingüísticas comunes que compartamos, no implican el abuso de un lenguaje como tal que es rico y que viene de una evolución natural. Es decir, que hay una cosa clarísima que tenemos desde el aspecto del latín, de lengua romance. El latín establecía al principio el femenino y el masculino a nivel léxico, en el sentido de las palabras que tenían una terminación. Por eso, silla es femenino, armario es masculino, sillón es masculino, dependiendo de la terminación de las palabras de la primera y de la segunda declinación para asignarles el género, no tiene nada que ver, y ese es el ejemplo cuando ponemos objetos inanimados, a que tengan una realidad sexual. Ahora decimos armario. Bueno, claro, pero es que a mí me molesta porque es un lenguaje fálico que viene, digamos, de un rescoldo, de una manera de pensamiento masculina que me hace ver el mundo masculino. Entonces, ¿qué decimos? ¿Armaria? ¿Qué decimos? Todo lo que sea a objeto inanimado masculino le tenemos que feminizar. Ese es un hecho claro. El femenino y el masculino no vienen del latín porque tengan que ver con un género biológico sexual, sino por una terminación, y ahí se establece que terminan de una manera o en otra esos femeninos y masculinos. Y el tercer aspecto, el neutro, ese neutro que del latín evoluciona de una manera distinta con lo que es las lenguas indoeuropeas. Ese neutro, digamos, que se conserva, que hace hacia lo indeterminado, inanimado. Luego, cuando yo hablo en neutro, la referencia que yo hago son a objetos inanimados, indeterminados de género, a nivel lingüístico. ¿Qué queremos pretender? Que cuando hablamos en esas formas forzadas de todes, algo que no tiene ningún sentido, porque no viene de esa evolución de un femenino, masculino y un neutro. El neutro se absorbe, se pierde en el tiempo, por eso hablamos de masculino genérico. Y cuando decimos todos, está incluido el masculino, el femenino, ese género que se absorbe desde el latín en dos. Se pierde ese bagaje que queda ahí. Con lo cual, si yo digo todos y todas, estoy redundando en lo mismo, en una realidad que ya está completada en el todos. Si yo digo todes, eso es un invento que ya me podrá explicar alguien qué sentido lingüístico tiene, porque yo hasta el momento no tengo ni lo he encontrado, porque no puedo validar una expresión, una forma de hablar, unos mecanismos que tengan unos engranajes para que nos entendamos en ese sentido de un artificio, porque entonces me pongo a hablar en lenguaje élfico, que era lo que decía antes, como Señor de los Anillos. ¿Qué hacemos? También sería válido, por esa regla de 3, hablar en un lenguaje que incluyese lingüísticamente hablando e hiciera visible, por ejemplo, a los invidentes. Si yo digo, lo veo clarísimo, una expresión muy española, lo veo claro, no puedo decir lo veo claro, porque por esa regla de 3 estoy ofendiendo a los invidentes. Tengo que utilizar entonces otros mecanismos para que esa manera de expresarme del verbo ver no ofenda a un invidente. Otro aspecto, si esa evolución que se ha hecho del género neutro que desaparece en el tiempo y es asumida, no podemos alargar el lenguaje, no podemos redundar en lo mismo en el lenguaje. El lenguaje tiene que ser breve, claro y conciso. Tiene que brillar esa pretensión del concepto de género, que funcione y que venga introducido de esa manera que es completamente extralingüística y no tiene ningún sentido. ¿Seguimos un poquito más o ya estaríamos en condiciones de compartir comentarios? Rosario, te escuchamos. Vale, con esto que estábamos hablando del desdoblamiento innecesario del género en el término o en los términos cuando hablamos, la actual tendencia lo único que hace en su forma masculina y femenina es ir en contra de la economía del lenguaje, que es lo que estábamos diciendo. Se funda en razones extralingüísticas, ya que no podemos en ese sentido hablar nada más que de un lenguaje que busca unos intereses partidarios en los que no tiene de por sí algo tan rico como es el género que ya establecido a nivel lingüístico, que no es necesario confundirlo y que hay que tener cuidado con el género sexual. No tiene nada que ver una cosa con otra. Sabemos que están participando, que están escuchando muy gustosos. ¿Cuánto nos estamos
enriqueciendo también en cuanto a algunos argumentos que por ahí a veces nos cuesta sostener cuando se arman los debates de sí o no al lenguaje inclusivo, ¿verdad? María Griselda Rivero, tenés abierto tu micrófono. Sí, quería decir que realmente nos están enriqueciendo muchísimo y sacándonos las dudas de este nuevo lenguaje inclusivo que quieren imponer, sobre todo en la República Argentina. Sí, y creo que quedó muy claro que no tiene nada que ver el género sexual con el género lingüístico. Creo que quedó muy claro eso. Y un buen argumento cuando se presentan estas polémicas. Perfecto. Nada más. Muchas gracias por tu aporte, María Griselda. Voy a compartir algunas apreciaciones mientras vuelve María del Rosario. Marina Guasti comenta, bueno, es una pregunta, la vamos a dejar ahí. ¿Considera que algunos términos inclusivos quedarán en el tiempo, en el uso normal, tomando en cuenta que muchas entidades académicas aceptan el uso de dicho lenguaje? Algo, si mal no recuerdo o no me equivoco, se respondió en la ponencia anterior, ¿sí? Cuando decíamos que con el tiempo se iba a... Con el tiempo puede evolucionar naturalmente, claro, con el tiempo, pero no por una imposición política. Así que con el tiempo yo creo que algo puede quedar de ese lenguaje inclusivo, pero de forma, una evolución natural. Claro, buen día. Hola, ¿cómo están? Hola, Lidia Brites desde el Colorado. ¿Cómo están ustedes? Bueno, yo muy contenta por participar con esta señora tan brillante que nos aclaró mucho de lo que nosotros pensamos respecto del lenguaje inclusivo. Como lo dije en el comentario hoy, la inclusión va más allá de las palabras y de eso tiene que hacerse cargo obviamente nuestros gobiernos de turno, de la inclusión de todos los sectores sociales. Y esta ponencia viene a aclarar y a confirmar lo que muchos pensamos respecto del lenguaje inclusivo, que no tiene razón de ser, que nuestro idioma español es tan rico, es tan hermoso, que no debemos violentarlo, no debemos ridiculizarlo. Entonces, yo creo que hay que poner la mirada en otras cuestiones que son muy importantes y que nuestro lenguaje fluya naturalmente y no que haga un retroceso. Muchas gracias. Muy bien, bueno, cerramos tu micrófono, Nidia Brites, por favor. Ahí está, bien. Rosario, ir algunos comentarios y preguntas, salvo que quieras hacer la conclusión, ya. En esa evolución que estábamos hablando, ¿no?, de ese masculino y ese femenino léxico que hay del latín con ese neutro, se establecieron en su momento qué terminología era aplicada a una realidad en la que se vinculaba, digamos, el género con lo que era la realidad lingüística. Cuando nosotros hablamos de padre, madre, carnero, oveja, ya tenemos esos términos que hacían referencia directa desde el lenguaje en esa identidad que había entre el término y la realidad sexual. Lo demás es querer implantar una realidad que no es como tal. La realidad lingüística no tiene nada que ver con la realidad biológica sexual. Luego nuestro lenguaje, por mucho que yo me empeñe en cambiar las terminaciones, en buscar femeninos artificiales o en hacer innecesaria la presencia de algunas palabras, términos, porque o me los invente, lo de miembra, me lo invente porque quiere hacer una realidad visible, no va a cambiar el problema del que estamos hablando, que ese es supuestamente de lo que se trata. ¿Podemos transmitir entonces los comentarios y preguntas? Perfecto. Muy bien, a ver, tenemos por aquí, dice, bueno, Karina Vence nos dice, la lengua evoluciona, naturalmente, eso ya lo había leído. Bueno, esto, Marina Guasti, que lo habíamos comentado cuando no estabas, ¿considera que algunos términos inclusivos quedarán con el tiempo en el uso normal, tomando en cuenta que muchas entidades académicas aceptan el uso de dicho lenguaje? Es pregunta que transmito. Los únicos términos que por ahora se aceptan, y vuelvo a decir lo mismo, la RAE establece el término en su evolución normal y el que se ha generado porque los hablantes todos, con el uso prolongado en el tiempo,
hemos establecido como tal. Las formas correctas para referencia directa, funciones que se desempeñan tanto en cargos políticos como en actividades y oficios. Ejemplo, es correcto decir el presidente y la presidente, pero también es correcto decir la presidenta. Luego, la RAE ya ha establecido que puesto que el cargo de presidencia tanto puede ser desempeñado por hombres y por mujeres, sí sería un lenguaje discriminatorio realmente si solo se dijese el presidente. Sí se establece presidenta, pero pudiéndose decir de las dos maneras. Correcto, muy bien. ¿El lenguaje inclusivo es un resentimiento de las feministas? ¿Qué piensa Rosario? Nos dice Reinaldo Fernández, locutor. Pues es un resentimiento de un feminismo mal entendido. Soy mujer y no me siento representada por ese lenguaje. Me sentiría muy ofendida si alguien se dirige a mí y me dice miembra. ¿Qué es eso? ¿Qué me estás llamando? O sea, es algo que no entiendo. ¿Por qué? Porque te lo estás inventando. Igual que me llamas miembra, me podrías haber llamado cualquier despropósito que no sea, digamos, algo establecido porque a ti te interesa. Luego, el lenguaje inclusivo, llevado hasta estos extremos, lo único que intenta es imponer en una sociedad algo orquestado desde unos focos centralizados con unos intereses propios. Bien, perfecto. Un desconocido, nos dice aquí, es como aparece, históricamente, culturalmente, socialmente, está en su raíz el machismo psíquico y físico. En conjunto debemos concientizar para igualdad de sexos. Es horrible con avances científicos, tecnológicos, que sigamos soportando ver por los medios tantos genocidios. Debemos trabajar en conjunto todas las instituciones para tener la posibilidad de salir de este gravísimo error y horror humano, igualdad de género. Una persona que se presenta como desconocida. Bueno, Karina Vence dice, cada ser humano es único y la vida de cada uno es delicada, y por esa delicadeza hay que tratarnos de manera iguales. El respeto y empatía por sobre todo en todo sentido. Esa es la línea que hay que llevar, o sea, somos iguales, complementarios. Cada uno, hombres y mujeres, tiene esa parte para complementar al otro necesaria, y en el desarrollo, ambos, hombres y mujeres, en la sociedad, es como nos complementamos, evolucionamos y además llevamos el progreso. Si no somos conscientes de la importancia que tiene el lenguaje, porque el lenguaje transmite una realidad, caeremos en utilizar un lenguaje que no solo no transmite una realidad real de igualdad de sexos, sino que además está en función de los intereses de una parte de la sociedad. Perfecto. Bien, Griselda Paniagua, ¿con qué verdadero fin promueven el cambio del lenguaje? A modo de anécdota te comento que en un discurso local se pudo escuchar de uno de nuestros gobernantes, estudiantes y estudiantas. Claro, estructuralismo y postestructuralismo, con esas corrientes que hablábamos al principio, lo que buscan es dinamitar el lenguaje. Si yo dinamito el lenguaje y lo reviento textualmente, o sea, es así, reventarlo, no existe ninguna regla, ni puede haber una realidad total y generalizada a la que haga referencia. ¿Qué es lo que hago? Aparte de evidenciar una realidad que no es real como tal, lo que hago es llevar a mis fines, a mis intereses. Yo me hago otra pregunta también con eso. En España hay un partido político que se llama Todas Podemos. Todas Podemos quiere ir en esta misma línea, sentido de muy moderna, dinamizadora, defendiendo los derechos de las mujeres, ese feminismo malentendido, pero si yo escucho Todas Podemos, automáticamente mis códigos de lenguaje empiezan a traducir esa realidad lingüística, la paso a una realidad y ¿qué pienso? Solo en mujeres. Intereses más allá de una realidad lingüística, dinamitar el sistema social que existe entendido tal y como está hasta hoy. Bien, el punto sería, por ahí ampliando el comentario y pregunta de Griselda Paniagua, es cómo llegamos a los gobernantes que por ahí tienen más facilidad de micrófono y de discursos, ¿no es cierto?, para que con este mensaje, porque
para que puedan de alguna manera ayudar a... O sea, es como que nos van en contra. No sé si Sí, a ver, el problema que hay siempre es la falta, digamos, de conocimiento lingüístico. Cuando se carece de conocimiento lingüístico, igual que cuando se carece de conocimiento en general, un pueblo, siempre, da igual de donde sea, un pueblo que desconoce su historia lingüística, que desconoce cómo evoluciona su lengua, está condenado a perderla, está condenado a mal utilizarla, a permitir abusos. Y se nos olvida, el poder le tenemos los hablantes, porque es donde la evolución del lenguaje es legítima. No en pequeños grupos de intelectuales o en pequeñas corrientes que quieran implantar una manera de hablar. Si todos los hablantes somos conscientes de que nosotros como hablantes tenemos el poder de la evolución del lenguaje, no permitamos que ningún abuso que venga por ninguna corriente focalizada, individualizada, tenga esa manera de establecer la generalidad. Si a mí alguien dice miembra o me habla de esa manera, estudiantas, yo me giro porque no respondo. Si tomamos esa opción, manifestamos públicamente, no sé qué me dices porque no te entiendo, no puedo interactuar contigo. Se acaba la historia. Pero claro, si esas corrientes se ponen a hablar, todos y todas, todes y demás, y todos entramos en ese juego y empezamos a utilizarlo, estamos siguiendo su corriente. ¿Quién tiene el poder del cambio de lenguaje? ¿El hablante o quien lo ha definido y lo ha programado? Excelente, muy bien. Más claro, le echamos agua, decimos agua. Sí. Nos dice Orlinda, que está muy atenta allí, el pretendido idioma inclusivo, inventando al solo efecto de dividir, no de incluir. Es el comentario que nos transmite Orlinda. Bueno, y que nos dice Karina Vence, enriqueciendo y aclarándose el lenguaje, perfecto, es el comentario que nos deja. A ver si tengo más preguntas. Ana Beatriz Duré, comparto la inquietud de Griselda Paniagua, muy claros y ricos los conceptos. Hay, bueno, esto de los gobernantes, ¿no es cierto?, que decíamos recién, que por ahí nos preocupa mucho acá porque se hacen eco, pero creo que hoy tenemos una herramienta que nos has dado, porque es como que se van haciendo ecos de otros lenguajes los gobernantes y bueno, como te decía, tienen la posibilidad de un micrófono, de discursos, más que nosotros, y entonces cuando esas bombas que revientan el lenguaje, como decía. Es muy notorio en la Argentina que es una corriente partidaria que nos quieren imponer este lenguaje inclusivo. No solamente al pueblo, sino partiendo de las instituciones que ellos manejan. Porque, por ejemplo, en el INADI, que se trata de proteger el derecho de los ciudadanos, ellos imponen por escrito que los funcionarios deben manejar el lenguaje inclusivo, por ejemplo, todes. Entonces es una imposición de este gobierno que ya lo tuvimos anteriormente y que ahora seguramente quieren reafirmar este lenguaje inclusive, pero muy partidario. Así que creo que tenemos buenas herramientas ahora para defender nuestro lenguaje. Transmito más, va a ver que nos dice que hay materiales del gobierno que vienen con este lenguaje inclusivo imponiendo el mismo, que es lo que eso nos dice Aide González, que es el comentario igual a María Griselda. Ya están establecidos como tales desde la RAE maneras de evitar expresiones que puedan resultar ofensivas, pero sin necesidad de utilizar un lenguaje diferente. El nuestro, quiere decir, ¿por qué no se enseña eso? ¿Por qué no hablamos de esa manera? ¿Por qué no intentamos sacar de nuestro lenguaje lo más puro y establecerlo de esa manera y no dinamitarlo? Bien, sigo. Hay que dejar que el lenguaje fluya y evitar convertirlo en algo artificial como algunos pretenden. Me parece enriquecedora toda esta información. Debemos cuidar el tesoro de nuestra lengua, nos dice Janina Mara Feullar. Tenemos un micrófono abierto. Janina Farana quiere hablar.
muchas veces también nos encontramos con profesores en lengua que adhieren a esa forma de hablar, y los chicos, los alumnos, nos vienen y nos plantean esta situación, que quieren hacer las evaluaciones con este lenguaje, y por supuesto hay profesores que aceptan, profesores en lengua, que se le arma también a ellos en la cabeza qué lenguaje utilizar. Siempre personalmente trato de hablarles de ese neutro, y escuchándola a María del Rosario creo que no estaba tan equivocada en lo que pienso y lo que manifesté a mis alumnos siempre, pero realmente esto que decía María Griselda, que el tema de la política es lo que está empezando y está llegando a más lugares y a más personas, y haciéndoles creer que esto está bien. Bien, gracias, Dani. Bueno, a todo el grupo. Fíjate que tú misma tienes la respuesta. Hay profesores de lengua que están a favor de un lenguaje inclusivo, otras personas políticos. Ya, pero ¿de qué estamos hablando? ¿De intereses en una manera de hablar determinada que refleja una realidad que queremos? ¿O realmente de la utilización del lenguaje? Esa es la respuesta. Gracias. Continúo. El lenguaje inclusivo como tendencia virtual sostenido por el humor e interés social momentáneos y su eventual desaparición. Se debe tener en cuenta de esta manera su aspecto virtual, nos dice Alexis Roa. El pueblo es quien toma las decisiones, no los gobiernos. Bien, muy clara y precisa, coincido, Mariela, esto reafirma, actualiza y nos brinda más información para poder brindar a los estudiantes referencias filosóficas del lenguaje para evitar confusiones entre lo femenino y lo masculino, respetando siempre las ideas y pensamientos que cada uno trae desde el seno familiar. Rosario, un placer escucharte, nos dice Mariela Aquino. Totalmente, como lo dijo ella, nuestro español es el más rico en expresiones. Lelia Nubila, Dinubila, agradecida de escucharla ratifica lo que pienso. Florencia Rojas dice, me quedo con el siguiente aporte, ya que lo hace no solamente desde un lugar del conocimiento, sino con mucho respeto. Si yo quiero hacer referencia para reivindicar la igualdad, no me serviría de una terminología que lo único que hace es remarcar la exclusión de una parte de la sociedad, sino que gustaría uno que aluda a lo humanístico. El lenguaje no implica la exclusión o el abuso. Debemos ser responsables con el lenguaje y entender que somos diferentes pero complementarios. Podríamos decir que un repaso por el género español nos advierte de un hecho más sorprendente, que son pocas las parejas en las cuales la oposición genérica tenga un valor semántico, que esté motivada. Ejemplo, niño, niña, suegro, suegra. Más aún, sabemos que las distinciones genéricas más comunes o tradicionales están efectuadas por procedimientos léxicos, no morfemáticos, hombre, mujer, padre, madre. Así pues, en la mayoría de los sustantivos del género español y de las lenguas romances, el género es fijo y no supone o añade información semántica, no está motivado. Libro, silla. Esto explica que fundamentalmente el valor del género resida en ser una mera valencia combinatoria, en ser soporte formal de la concordancia y en tener en suma un valor gramatical. La motivación genérica del sexo nos lleva a no identificar el género y el sexo. Entre otras cuestiones que también se han perfilado, tendríamos la evolución del género en los pronombres. Se va a reducir y a concretar en la evolución del género neutro, entendido en forma general, es decir, como etiqueta gramatical que puede incluir e incluye varias sustancias conformadas. En la evolución del género de los sustantivos del latín a las lenguas romances se pasa por 3, es decir, género masculino, femenino y neutro, y de estos a 2, al masculino y femenino, con las implicaciones que se advierten en el mantenimiento de los neutros plurales.
Afecta esto a aspectos morfológicos del significante y en mayor medida y de varias formas a novedades en el significado, concretadas en la aparición en romance de nuevas sustancias conformadas por el género, además de la consabida del sexo. En el ámbito de los adjetivos sí se conservan los 3 géneros latinos y también en los así llamados pronombres. Y esto nos lleva directamente a esa polémica que se ha generado en la Real Academia Española, en la RAE, cuando en su observatorio de palabras, en esa plataforma que recoge nuevos términos y expresiones usados por los hablantes, pero que todavía no salen y no están recogidas ni reconocidas en el diccionario, nos encontramos con la especificación clara del elle, el pronombre neutro definido por la institución como pronombre de uso no generalizado, creado para aludir a aquellos que no se sienten identificados ni con el masculino ni con el femenino. Luego estaríamos aludiendo a lo que acabamos de decir, esa directa denominación de ese género neutro. ¿Por qué se ha retirado esta inclusión en el observatorio de palabras? Debido a la confusión que ha generado esa presencia elle, que se ha considerado preferible sacar esa entrada para evitar que el hablante considere que ese uso está permitido en el diccionario y en la lengua española. La RAE también aprovechó en el capítulo inicial de su primer manual de estilo del idioma español para argumentar su desacuerdo con algunos aspectos del lenguaje inclusivo. En el manual considera innecesario el empleo de la E en lugar de la O para incluir a hombres y mujeres cuando se requiere un uso del plural, como por ejemplo todes. No hay que confundir gramática con machismo. Así se especifica en este manual del libro de estilo de lengua española, en el que se manifestaron varios aspectos formulados y variables en Hispanoamérica, para incluir a ambos géneros, masculino y femenino, que son innecesarios, como son todos y todas, todes, todos con X o todas con arroba, con construcciones opuestas a la Real Academia Española, ya que en español el género masculino, por ser el no marcado, puede abarcar el femenino en ciertos contextos. Así pues, daríamos otra vuelta de tuerca y a nivel fonético aclararíamos que todas y todos, tanto la arroba como la X, fonéticamente son impronunciables, ya que no son signos lingüísticos. Luego, no es que ya no estén permitidos y sea innecesario en ese lenguaje inclusivo, sino que tampoco son signos lingüísticos. No podremos utilizarlos a nivel fonético. Luego, por mucho que escribamos, tengamos una grafía, es impronunciable. Creo que nos quedamos con eso, me parece. Por lo menos las evoluciones hasta ahora han sido muy satisfactorias. Sentiste contenta porque has sembrado en nosotros semillas que seguramente van a germinar de la mejor manera para defender nuestro lenguaje, nuestra lengua. Los comentarios son los mejores, por lo menos los que hemos recibido, y estamos muy gustosos de haber compartido esta teleconferencia contigo. Griselda Paniagua, estás allí porque es parte de la organizadora que formó el grupo de profesores en lengua para poder convocar a esta teleconferencia. Muchas gracias, Mariela. La verdad que simplemente quiero hacer extensivo mi agradecimiento a todos los participantes, ya que estuvimos de distintos lugares, como lo has mencionado, desde la región hasta el centro y sur de nuestra querida Argentina y por supuesto de España. Muy claro, felicitarte por tu ponencia magistral, conocida como Charo, así que quedó más que claro y evidente cómo tenemos que trabajar a partir de este momento los docentes, los futuros profesores, los hablantes en general. Me quedaría con 3 conceptos: cuidar, conservar y proteger nuestra lengua, justamente para que no se la siga degradando. Y voy a mencionar a la gente que me acompañó, es mi grupo de trabajo, que gracias a ellas justamente hasta las 2:30 de la noche aparecía: por favor, invita a la fulana, invita a la mengana. Adriana, ¿estás allí? Adriana Espinosa. ¿Qué tal, Rosario? ¿Qué tal? Qué alegría verte otra vez. Igualmente, a todos. La verdad que mucho para
seguir multiplicando y rescato en pocas palabras lo que estuvieron diciendo. Me quedé sin palabras toda la mañana y un gusto de que todos pudieran aprovechar esta pequeña enseñanza que nos brinda. Y como decía, creo que María Gabriela, ser defensores y multiplicadores del lenguaje. Me quedo con eso, ¿sí? Y a seguir, y ojalá que se vuelva a repetir y que la próxima seamos más. Un gusto estar con ustedes. A las organizadoras, gracias por la convocatoria. Transmito los últimos mensajes. Gracias, María del Rosario, un placer. Están mandando los mensajes ahora, hacerle toda la información que nos ha brindado y como ha dicho, nuestra lengua es muy rica, debemos defenderla. Gracias por la invitación, excelente, me encantó, muy enriquecedor, muchas gracias por permitirnos aprender. A los organizadores, ¿podemos rescatar esta conferencia grabada o una síntesis? Ya, Daniel Sena en el cierre, ya, Dani, prepárate, les va a decir cómo. Agradecida por la invitación, ser responsable como sujetos hablantes, felicitaciones, gran ponencia. Yo me dedico a la informática, pero este tema para mí es muy interesante y me preocupa. Todo un éxito, gracias por invitarme a participar y enhorabuena para todos como presentación. Soy la alcaldesa de Cervatos de la Cuesta, Casa Una del General San Martín, pueblo donde se respira vida argentina, donde será un placer recibirlos. ¡Qué honor! Muchísimas gracias, Yani. María Gabriela, ¿estás? Sí, bueno, solamente agradecer a todos por la participación y decirles a todos, y en especial a mis alumnos y exalumnos que están en la conferencia, que no nos olvidemos del lema de la Real Academia, que fija, limpia y da esplendor, y debemos velar por eso, ¿sí? Y no debemos dejar de influenciarnos por las ideas políticas que a veces intentan imponer. Muchas gracias. Muy bien, Daniel Sena, presidente de Vínculos para el Desarrollo Argentina. Queremos tu cierre, pero por favor quiero últimas palabritas de Orlinda y Julio Ramón, que desde esta conexión con María del Rosario. Bueno, antes, ¿cómo te sentiste? ¿Qué te llevas de esta jornada, María del Rosario? Bueno, me he sentido muy a gusto compartiendo este momento, digamos, de visión doble, ¿no? Y entre todos aportar, aunque cada parte, como se suele decir, de las ponencias, pero luego en los diálogos y en los comentarios yo creo que nos enriquecemos todos. Y no quiero dejar de decir que ha sido muy grata la sorpresa de encontrar personas, y lo digo muy agradecida, ese equipo de profesores, de organizadores, maravilloso. Tu labor como moderadora también. Os habéis merecido un aplauso enorme que os daría de mil amores, y no solo ese aplauso, sino también el esfuerzo y la implicación, ¿no? Es un proyecto que es muy bonito, y coordinar la labor de tantas personas que están detrás para que, digamos, esta conferencia se pueda visualizar, y aparentemente es muy sencilla, lleva un trabajo muy grande detrás, y decir que los profesores sois magníficos. Desde España, mi corazoncito, si me permitís, pues se dirige a Premia de Mar. Se dirige a Premia de Mar y a Cervatos de la Cuesta, a los dos lugares, porque encontrar gente y personas de valía, integridad moral, ética, comprometidas, y utilizar en este último tiempo, digamos, esas armas tan necesarias para la defensa del lenguaje, defensa de unos trasfondos políticos que hay más allá de ese abuso de ese lenguaje, que debemos salvaguardar y cuidar, es algo que a mí me ha gustado y me ha emocionado, y que me siento como en casa. Últimos comentarios, ya les cedo la palabra porque no quiero dejar a nadie afuera de los comentarios. La lengua es sencilla y fácil, la complicamos nosotros. Muchas gracias por todo. Nos dice Karina Vence, Sonia Estigarribia desde Formosa, maravillosa conferencia. Patricia Rojas desde Colonias Unidas, me encantó, felicitaciones. Y muchas gracias, María del Rosario, a los organizadores, muy claro todo. Ahora sí, Julio y Orlinda. Bueno, si me permitís, Mamina. Sí. No, simplemente agradecerlos a todos. Esto es el principio de una tarea que comenzamos junto con María del Rosario, junto con mi querida amiga Inmaculada de Cervatos de la Cuesta. Creo que este es el comienzo de una gran tarea que vamos a tener que continuar. Así que María del Rosario, muy, pero muy agradecido en nombre mío, el de mi esposa, por supuesto.
que haya brindado esta conferencia a este nivel y, como dijiste vos, somos nosotros los que debemos defender nuestra lengua. ¿Cierto? El conocimiento, la educación es la que nos va a sacar de la esclavitud que nos quieren llevar. Digo, y si algún político se molesta, pero los políticos nos están llevando a eso, a incluirnos en un sistema que no es para quienes estamos defendiendo la educación. Así que muchísimas gracias de corazón y por supuesto a los organizadores. Gracias, grupo de profesores, junto con Daniel Sena. Espectacular, espectacular por todo esto. Es un gran esfuerzo lo que han hecho, así que felicitaciones. Nosotros muy de acá, moviendo como podíamos, y ustedes ahí con todo el esfuerzo, y el esfuerzo de María del Rosario, que con las múltiples tareas que tiene, se ha brindado desinteresadamente. Es más, es colaboradora de Vínculos para el Desarrollo. Es una de las figuras colaboradoras con nosotros, junto con Inmaculada Malanda. Así que esto es el principio, así que no se relajen tanto porque vamos a seguir y movilizando. Hay muchas cosas para intercambiar. Vamos a hacerle la devolución también después a María Rosario. Siempre va a haber algo para intercambiar y que vaya para el crecimiento de todos, aparte de la hermandad de los pueblos. Muchas gracias a ustedes, los comentarios siguen llegando, todos muy buenos y de felicitaciones. Así que, Dani Sena, por favor, queremos tu cierre y los finales. Él está en otro sector de la casa, les cuento. Aquí a las chicas, a Griselda, a quien les habla, a la profesora Fernández, también está aquí, Ceci Fernández, nos mandaron al quincho. Y Dani se quedó en la oficina con aire acondicionado. Y acá está calentito todo. Tu micrófono, Dani. Decía que acá está calentito todo, está a full la computadora. A mí me encargaron las palabras finales en representación de Vínculos para el Desarrollo, pero en función de lo que decía recién Ramón, no van a ser las palabras finales, van a ser una palabra de continuidad, digamos. Y en el mismo sentido que decía María Inmaculada hace un rato, yo quiero comentarles de que vengo de una formación técnica y he disfrutado esta conferencia, así que imagino ustedes que tienen mayor formación en lo que es ciencias sociales, cómo habrán disfrutado al máximo esto. Así que me alegra los comentarios que hacen y bueno, decirle que la idea es que esto no termine acá y que sigamos estableciendo otros tipos de vínculos con nuestros hermanos españoles. Decirle a los que participaron de que le habíamos pedido de que nos suministren el correo electrónico porque la idea era poder compartir posteriormente al evento unos certificados de participación y materiales de estudio que pueden servirle a ustedes para desarrollar sus actividades en donde les toque, digamos. Bueno, finalmente agradecerles a todos por participar de la iniciativa de este espacio de formación e intercambio, en este caso educativo y cultural, y decirle que a pesar de todas las dificultades que hemos tenido durante la transmisión, y que es lo que siempre nos representa la realidad, aún podemos establecer vínculos para el desarrollo. Muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, María del Rosario, con esto entonces te despedimos hasta un próximo encuentro virtual. Un gusto enorme, gracias a todos los que han participado. Tu despedida. Pues decir que igual que habéis comentado antes de Cervatos de la Cueza, Inmaculada, gran trabajadora y gran alcaldesa y gran amiga y compañera, pues cerrar después de lo dicho con que en este momento tengamos presente que de Palencia, de ese lugar de Cervatos de la Cueza, de los Azores castellanos, fue y cruzó el cóndor que sobrevoló los Andes. Quiere decir que acabamos de ver que los lazos interculturales que existen entre España y Argentina, aparte de estar presentes porque nos une una misma lengua, también hay una persona que, digamos, nace de Castilla y también sirve para unirse a esta relación intercultural, como es, bueno, pues de todos conocidos, José Francisco de San Martín. Muchísimas gracias, un placer a cada uno de ustedes que han participado de esta teleconferencia. Los comentarios son muy buenos, pero también aquellos que ustedes hayan notado como errores
estaría muy bien aquí acercar a los organizadores para poder mejorar. Buen día, buen fin de semana. Chau, chau.